Bueno, saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hoy comenzamos un tema sumamente importante que más de uno estaría esperando y que es necesario escuchar. ¿Quiénes son realmente los judíos de hoy? Porque son los que nos afectan a nosotros, pero el judaísmo de todos los tiempos. Vamos a mencionar primeramente algo que tiene que ver con su autodeclaración. No tiene que ver con nuestra idea, nuestros pensamientos, sino los que los propios autores dicen, los textos, los escritos de ellos. Y vamos a ver también qué dice el Dios de ellos. En primer lugar, vamos a ver lo que tú ya estás viendo en imagen, una entrevista a un profesor de la Universidad Hebrea en Jerusalén sobre qué es el judaísmo. Esto lo dicen ellos. En una entrevista al profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a Víctor Ginan, al confesar de que el judaísmo no es bíblico, es producto de la tradición rabínica y fue creado entre los siglos segundo al séptimo después de Cristo. Es decir, todo lo que es el judaísmo es para no servir a Dios. Dicho en otras palabras, al no ser bíblico no le importa el servicio a Dios. Bueno, Dios sabía que esto iba a pasar. Vamos a verlo a continuación del texto bíblico directamente, antes de que entren a poseer la tierra de Canaán, la tierra donde están actualmente desde 1948, Dios por boca de Moisés dijo estas cosas que usted, pueblo de Dios, necesita escuchar. Iglesia de Jesús, usted necesita escuchar y ver quiénes son realmente los judíos, siempre lo fueron. Pero conózcalo un poco mejor. Deuteronomio capítulo 32, verso 15 al 21 y el 26 es el versículo central que muchas veces mencioné. Vea los detalles de Dios hablando antes de que ellos sean pueblo. Le entregó, hizo un pacto con ellos, le entregó el decálogo, los 10 mandamientos y le dio un tratado legislativo de 613 preceptos como nación, como Estado en Palestina. Y antes de entrar le dijo a Moisés, ve y dile, porque este pueblo va a hacer esto. De tal magnitud era la traición de los hijos de Abraham que Dios hubiese deseado echarlo de la tierra, erradicarlo, si es posible llevarlo a otro lugar. Pero los pactos con Abraham, Isaac y Jacob y las promesas a Moisés hechas no permitían que el Señor haga tal cosa. Porque Dios hubiese querido erradicar desde el mismo monte Sinaí, y se lo dijo a Moisés. Pero Moisés hizo una petición que da este resultado. Veámoslo. Y vamos a considerar en este programa la información, y en el próximo programa lo vamos a ver con más Biblia a este tema. Pero que se cumplió todo lo que Dios dijo. ¿Ellos hicieron qué? ¿Dios lo obligó? No. Dios sabe lo que van a hacer. Reitero, Deuteronomio capítulo 32, versos 15 al 21 y 26. Casiodoro de Reina, 1569. Y engrosó Jesurún el recto y tiró coces. Y luego dice qué significa. Te engordaste, te cubriste, te engordaste, te cubriste de grasa. Prosperaste, y dejó al Dios que le hizo, y menospreció al fuerte de su salud. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, le ensañaron con abominación. Mire lo que sigue, esto Dios lo dice, ¿eh? Sacrificaron a los diablos, no a Dios, a los dioses que no conocieron. Nuevo Dios he venido de cerca que no habían temido vuestros padres.
Del fuerte que te crió te has olvidado. Te has olvidado del Dios tu Creador. Y lo vio el Señor. Y se encendió con ira a causa de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. Ellos me despertaron a celo con lo que no es Dios. Me hicieron ensañar con sus vanidades. Y yo también los despertaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con la iglesia de Jesús, ¿no? Con gente loca los haré ensañar. Ellos se enloquecen contra el Evangelio. Bueno, Dios cumple su palabra. Pero mire lo que Dios quería hacer. Y por los pactos no lo puede hacer. Dije, los echaría del mundo. Haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Ellos subsisten y están en la tierra sirviendo a Satanás, a Lucifer, adorando demonios, sacrificando bebés, comiendo carne humana de bebé y tomando sangre, siendo una plaga de maldición mundial. Esos son. Pero se ocultan detrás de el judaísmo y sus puestos piadosos. Pero vamos a ver en el próximo programa con más Biblia cómo Dios dijo todas las cosas. Pero ¿sabe una cosa? Le tengo que hacer esta mención de advertencia. Las versiones que vienen desde el siglo XX no vienen del Textus Receptus. Es decir, son versiones bíblicas totalmente modificadas, cambiadas, en las cuales se eliminó el testimonio de Dios. ¿Y por qué se eliminó el testimonio de Dios? Porque vienen de versiones bíblicas corruptas. Y los que tienen el interés de que el pueblo gentil no conozca la voluntad de Dios son estos judíos ocultistas. Sépalo. Entonces, todas las versiones que vienen desde el siglo XX y XXI vienen de dos versiones bíblicas corruptas. El Códex Sinaítico y el Códex Vaticano. Entonces, no le pida ni rigurosidad ni la verdad, porque no es la intención de esas Biblias darla. La intención es eliminarla. Como consecuencia de eso, usted no va a tener el mismo testimonio que da la versión bíblica de Casiodoro de Reina 1569, porque esta Biblia es el Textus Receptus, las otras son corrupción que va de la mano llevada por el judaísmo actual, enemigo de Dios, y el Vaticano, que es enemigo de Dios. Son las cosas que hay. Entonces, vamos a ir directamente a lo de este programa, pero quiero dejar claro que vamos a presentar lo que ellos dicen de sí mismos. Acá no es una interpretación de nadie, es lo que ellos dicen de sí mismos en las literaturas judías y en sus libros de desagrado a todo lo que presentan. Es lo de ellos lo que voy a presentar. Ellos testificando de sí mismos y hablando de sí mismos. Bueno, vamos entonces a la presentación del tema que tenemos para hoy. Chabad Lubavitch. Chabad es un acrónimo de 3 palabras hebreas que significa sabiduría, entendimiento y conocimiento. Estas 3 palabras son 3 emanaciones en el árbol de la vida, un símbolo muy importante en el judaísmo. Publicaron su texto fundamental en un libro llamado Tania, en donde se enfatiza mucho en conceptos cabalísticos. Todo esto va entendiendo usted que no es bíblico. El judaísmo no es bíblico. Todo lo que es cabalístico es ciencias ocultas de la más profunda de adoración a Lucifer y a Satanás, de la élite satánica. Eso es la cábala. Como aquel que dice en ese libro fundamental de Chabad Lubavitch, mire lo que dice: un alma judía proviene de la esencia divina, de Dios,
pero un alma gentil proviene del reino de las tinieblas. Además dice sobre los pueblos no judíos, que no tienen bien alguno, son impuros, y agrega que todo el bien que las naciones hacen lo hacen por motivos egoístas. La Guemará dice, la bondad de las naciones es pecado, el bien que hacen a sus semejantes. Ese es el pensamiento de Chabad Lubavitch. Por eso maltratan a los pobres, jubilados, discapacitados, porque hacer el bien es pecado. Sino que toda la caridad y su bondad que hacen las naciones es para glorificarse a sí mismo. Esas son palabras de ellos. Eso es lo que piensan de nosotros. Mónica Banucci y Janina Latorre promueven a la Chabad Lubavitch en sus declaraciones orgiásticas, o sea, de lo peor de la sexualidad, hasta en público. Imagínense que será por ahí adentro en lo secreto. En un libro titulado La mafia judía, escrito por un integrante de la comunidad judía, dice que los miembros de Chabad Lubavitch tienen protección sacra, es decir, un manto de cobertura espiritual. Si no es de Dios, ¿de quién será? Esa es mi pregunta solamente. Y dice que es el caso clásico de la Chabad Lubavitch. Fabián Spolanqui, con fuerte inserción religiosa, manejo y control de la religión en su propio provecho, o sea, se ocultan detrás de la religión judía, pero es una mafia económica, de saqueo y de todas esas cuestiones. Legitimación a partir de la religión, ojo, no van a, es nuestra fe. Y sus negocios, manejo de los dineros que no son propios, públicos, del erario público, y de terceros, que no saben cuál es su destino real ni qué futuro les espera para sus inversiones. Un alto grado de corrupción y centralización. Fabián Spolansky, la mafia judía en la Argentina. Vaya viendo los resultados del gobierno presente de Javier Milei, la estafa y el saqueo a los jubilados, a los discapacitados, el fraude público, y ya se dará cuenta, y él es de la sexta, Chabad Lubavitch. Veamos sobre el último Rebbe. El padre del último Rebbe era un destacado rabino talmúdico y destacado cabalista, ciencias ocultas totalmente, de la más profundo adoradora de Satanás, de Lucifer. Ahora, el último Rebbe, con 17 años, ya dominaba todo el Talmud. Y le quiero decir algo, que el Talmud, dirá usted, ¿qué es eso? Son 63 libros del judaísmo que tiene unas 5.422 páginas aproximadamente y que se lo llama normalmente la Torá satánica, porque encubre allá adentro todas las ciencias ocultas y el satanismo del judaísmo. Este Rebbe, el último, recibía a cualquier persona y hablaba de cualquier tema, todo terreno. Ofrecía consejos espirituales y de la vida cotidiana. Con los años recibió a grandes líderes políticos y religiosos, quienes buscaban consejos en asuntos trascendentales. El Rebbe enseñaba la Torá y el Talmud. Creó 7 leyes como base de los derechos humanos. Promovió el respeto por todas las denominaciones sin comprometer las prácticas de Chabad. Claro, no. A Satanás, a Lucifer no se traiciona, ¿vio? Creó un modelo global que influye sobre el judaísmo contemporáneo,
convirtiéndose en un movimiento rico multimillonario. La Cabalá reza que el último lugar de un hombre justo, en donde descansa, es un lugar sagrado. Por eso muchos miembros del grupo visitan la tumba del Rebbe, del último Mesías líder de Israel, según el judaísmo, en donde rezan, piden bendiciones y leen peticiones enviadas por personas de todo el mundo. Si usted lee en Isaías que dice Dios de ir al sepulcro, de ir al cementerio, de ir a hacer rituales, de llevar peticiones, entendería que esto no tiene nada que ver con Dios. Por supuesto que no. Todo es magia negra babilónica y servicio a Lucifer, tapado con el judaísmo y ciertos aspectos religiosos. El concepto del Mesías es muy importante para Chabad Lubavitch. El Rebbe hasídico, el Rebbe piadoso, de ellos será un Mesías. Ellos esperan lo siguiente sobre el Mesías judío que saldrá de ellos. Uno, que sea descendiente de David, eso es correctamente en la profecía y bíblico, que independice y unifique a los judíos en una nación propia, por supuesto que lo va a hacer, pero no con esta clase de judíos, de la Chabad Lubavitch ni los actuales, porque todos estos, cuando implante el reino del Mesías, pasarán a la guillotina. Serán los primeros con cual se utilizará ese instrumento para cuando el verdadero Mesías implante el reino de Dios, porque el Mesías que ellos esperan, la Chabad Lubavitch, es un judío que es el anticristo, la bestia. A este enemigo de Jesús ellos van a implantar, y Jesús, así que ustedes querían que yo no reine sobre ustedes, pues pusieron su Mesías, y le va a limpiar, va a quedar un remanente solamente mínimo de Israel, porque todos estos no entran al reino. Luego menciona 3, reconstruir el templo de Jerusalén y cumplir otros requisitos de corte político y religioso. Eso el templo lo van a reconstruir también, eso está bien. El Amaral de Praga era un descendiente del rey David. O sea que ellos están buscando que se levante alguien de donde tiene que ser, y el que se va a levantar de donde tiene que ser es el anticristo, la bestia. Por eso Jesús le dijo, si otro viniera en su propio nombre, a ese lo van a recibir. ¿Y quién lo iba a recibir? El judaísmo. Porque los líderes de los días de Jesús son los mismos que tienen toda su filosofía en el Talmud, la Torá satánica, y de ahí siguen sus hijitos hoy. Y si usted supiera lo que hacen detrás de escena, está escrito en la Biblia lo que hacen detrás de escena. Nada más que pasaron más de 2500 años de esos hechos y hoy es muy secretista el asunto, ¿no? Las cartas del Rebbe se juntan en un libro y se declararon sagradas. Se las lleva cuando van a la tumba de él y abren el libro en cualquier lugar al azar y esperan que en ese lugar esté la respuesta del Rebbe a su consulta. Se han documentado supuestos milagros por intervención espiritual del Rebbe. 100 rabinos a nivel mundial firmaron que el Rebbe es el Mesías. O sea, de esta orden, que está en Nueva York, lo aceptaron como el Mesías. Y después van a aceptar al anticristo, la bestia, cuando llegue el momento. Experiencias místicas, judía y la fe sencilla es más importante que el conocimiento académico y ritual. O sea que para ellos, tener experiencia del mundo ocultista, porque esto no es de Dios, es más importante que creer lo que está escrito en la Biblia. Por eso todo lo del Talmud es considerado la Torá satánica, porque eso es, ahí está escrito todo lo místico, todo lo recibido de Satanás, de Lucifer, de los demonios. Además promovía la alegría, el canto y la danza como una forma de conexión espiritual. Cambiaron la figura del hombre justo. Desde ese momento sería visto como una figura mística, con grandes poderes de percepción, con don proféticos, sin ningún tipo de pecado, para ser un mediador entre la divinidad y su comunidad. Los grupos piadosos se hicieron abundantes y de ahí viene el Chabad Lubavitch. Rebbe significa cabecilla del pueblo de Israel.
O sea que era un cabecilla del pueblo de Israel, van a la tumba, le rezan, prenden vela, le oran, le hacen peticiones en un sepulcro a un muerto. Ese es el judaísmo de hoy. Vean en Isaías que dice Dios de los que van a las tumbas, a los sepulcros, cómo los ve él. No lee eso estos judíos, no, porque ellos no creen en la Biblia, ellos creen en Lucifer, en Satanás. Ellos adoran a Satanás y a los demonios, claro. ¿Cómo van a ver qué dice la Biblia? No, si no les sirven ese Dios. Rebe significa cabecilla del pueblo de Israel. No es un rabino, explica un rabino, es un líder de las últimas décadas que lo visitaban muchos líderes del mundo de todas las religiones, como así también todos los rabinos. En el mundo hay más de 5.000 centros Lubavitch y en Buenos Aires y América Latina hay casi 50 centros de Lubavitch. Es el centro judío más grande mundialmente hablando y no distingue entre color, raza o religión, o sea que es ecuménico. Siempre que le convenga es ecuménico. Muchas celebridades van a la tumba del Rebe. Muchos candidatos a presidente van a la tumba, ya sea Javier Milei va ahí, Donald Trump va ahí, muchos otros de otras naciones van, nada más que acá no lo sabemos, pero fueron ahí a hacer sus peticiones, su promesa y llegaron al gobierno. Así le fue también a Lobo. La tumba es un lugar energético, mire, eso es totalmente ciencia oculta y lenguaje ocultista. La tumba es un lugar energético especial, la tumba del Rebe. Todas las personas del mundo pueden ir a la tumba a pedir bendiciones y agradecer. Ellos dicen a Dios, no, ahí Dios no está, no tiene nada que ver, pero te lo dicen así para que tú creas que están haciendo algo correcto. Te están llevando al mismo infierno. Por la santidad del lugar, ahí no hay ninguna santidad, de Dios por lo menos no, del demonio sí. Por lo que el Rebe hizo. Es como ir al muro de los lamentos en aras de la santidad de ese lugar y pedirle, Señor, acá es santo, yo le sirvo a Satanás y a los demonios, pero tú me tienes que bendecir. Qué absurdo, ¿no? Eso es lo que hacen. Pero ellos saben que no es así. Así lo venden a la gente que no sabe, a los ignorantes. El judaísmo no es una religión, es un modo de vida, por supuesto. No es una religión. Es un modo de vida, es un grupo político, eso es. Por eso tiene el Talmud que es la Torá satánica, porque no es religión, ellos no sirven a Dios. Hay tanto judaísmo como judíos hay. O sea, cada uno hace lo que más se le antoja, porque depende de la persona. Un modo de vida que depende de mí. En el libro La tradición interpretativa, esto dicen ellos mismos, del judaísmo, ¿cómo he de aprender la Torá si lo que una escuela prohíbe, la otra permite? Una escuela prohíbe la pedofilia y la otra lo fomenta. ¿Cómo hace usted? ¿Qué es lo que...? Las escrituras dicen estas palabras, aquellas palabras, todas las palabras provienen del Señor de la creación. Y el consejo entonces de ellos mismos para los seguidores de ellos, dice, así que procurate un corazón de muchos cuartos para albergar las palabras de aquellos que prohíben y de aquellos que permiten. Estás en el pandemonium. ¿Cómo haces para vivir una vida en donde te prohíben y te autorizan a la vez? Bueno, pero eso es el judaísmo. Las palabras de aquellos que descalifican y las palabras de aquellos que consideran válido. ¿Se puede robar a los discapacitados, jubilados y al erario público? No, dice uno, y el otro te dice, pavo, llévate todo. ¿Cómo hacen? Bueno, así es la situación. Entonces, el seminario rabínico latinoamericano dice, el judaísmo pone mayor énfasis en la acción que en la fe. Se puede ser un buen judío aunque se dude de la existencia de Dios. Se puede ser un buen judío y ser ateo. Entonces le está diciendo claramente que eso no tiene nada que ver con Dios. Dios puede quedar afuera de esto. Por eso se puede ocultar detrás de esta fe toda la adoración a los demonios y toda la mafia y la corrupción del planeta
porque hay da lugar. O sea que, si usted entiende lo que es el catolicismo romano internamente y el judaísmo son lo mismo. Y más se va a sorprender si le digo que el judaísmo maneja de adentro eso. Se puede ser un buen judío aunque se dude de la existencia de Dios. En tanto se cumpla las leyes judías, o sea que es más importante la ley judía que lo que... Bueno, por eso es Torá satánica, ¿bien? Quien no cree en Dios y abandone la ley judía no puede ser un buen judío. Quien no cree en Dios y abandona la ley judía no puede ser un buen judío. El judío que cumple los mandamientos judíos es un buen judío aunque no cree en Dios. ¿Usted puede ver semejante absurdo? Que ahí todo puede salir de ahí, puede haber toda la maldad que siempre se dijo, porque esa es la filosofía de ellos. La Kabbalah estaba prohibida por los judíos hasta el año 1200 de la era cristiana. Y luego se introdujo y es parte esencial. ¿Qué es eso? Las más profundas habilidades de ciencias ocultas, adoración y servicio a los demonios. Esa es la Kabbalah. A Milei le dieron $1, mire esto que es muy importante, a Milei le dieron $1 bendecido, bendecido dicen eso, así como otros tuvieron dólares del Rebe y luego llegaron a ser presidente en sus países, ejemplo Lacalle en Uruguay. El billete de $1 tiene la pirámide de los Illuminatis y ese billete es el que daba el Rebe para que reciban bendiciones a los que lo visitaban. O sea, todos los misterios Illuminati de ciencias ocultas, adoración a Lucifer y a los demonios y las diferentes sociedades secretas y todo el ocultismo del mundo de Satanás está representado en esas pirámides. Y se lo daba porque es un recipiente de bendición. Bueno, usted ya puede ir entendiendo. Ese dólar es un recipiente de bendición, le decía. Y alguno era tan bendecido ese dólar que le daba que llegaron hasta ser presidente. 2. El de acá también. A Milei 2 años antes de ser presidente le dieron $1 de esos. Milei tiene un costado humano muy espiritual, dice. Muy adorador de los demonios. Su rabino lo hizo famoso. El rabino hizo en Milei un lugar especial. Vamos a ver ahora otros conceptos sobre el tema, ya no de lo que ellos dicen directamente, sino del testimonio de las personas que hablaron con ellos. ¿Qué concepto tienen los judíos del Mesías? El Mesías cristiano, Jesús de Nazaret, nada que ver con él. El Mesías para los judíos es una especie de superhombre, nada que ver con divino ni hijo de Dios, una especie de rey David multiplicado por varias veces, con una sabiduría tremenda capaz de unificar al pueblo de Israel, que están tremendamente divididos, recuperar a todas las tribus de Israel que están dispersas, y al mismo tendrá que subir al templo a ofrecer un animal por sus pecados. Los judíos, depende qué grupo, alegorizan algunas cosas de las que Dios dice en las profecías sobre el Mesías. O sea, que ellos esperan a un Mesías y el Mesías va a ser el anticristo, la bestia. Los judíos que solamente obedecen a la ley de Moisés y son devotos al texto masorético, solamente son devotos al texto bíblico, al Antiguo Testamento, se llaman judíos caraítas. Esto no guardan la tradición del Talmud, por supuesto, si saben que es ocultismo. No guardan la Kabbalah, todos los libros ajenos a la Biblia del Antiguo Testamento. Y ellos revelan claramente que le han quitado 200 años al calendario de ellos para que no esté en armonía con cosas que se esperan que ocurran. Esto lo dijeron claramente los judíos a personas que consultaron a ellos.
todos vamos a ser perseguidos, ustedes y nosotros, le dicen a los cristianos, es que tú no has leído el Apocalipsis 12:17. Además le confiesa que los judíos ortodoxos le quitaron 200 años al calendario, lo que le dije. Le confiesan también que muchos de los que están ahí creen que Jesús es el Mesías prometido, pero no lo confiesan por el desastre que eso generaría en Israel. O sea, que muchos que están ahí creen que Jesús es el Mesías, pero saben que la Chabad Lubavitch y los ortodoxos, eso va a producir una guerra civil, un río de sangre. Por eso no lo mencionan. Ellos están en el desierto, los caraitas o caraitas, ellos están en el desierto de Jericó almacenando comida y agua para cuando llegue esta persecución y tribulación en la tierra. Además, le dijo que muchos judíos que testificaron su conversión y aceptaron a Jesús han desaparecido, obviamente los mataron. Ese es el problema. Ellos saben, los caraitas, que Jesús es el Mesías. Entienden que Jesús es el Mesías, porque al leer la Biblia sin todas las ciencias ocultas del Talmud y sin el satanismo del Talmud, comprenden que Jesús cumplió las cosas, pero no pueden hablarlo porque los matan en Israel. Vamos a entrar ahora a un tema que habla directamente sobre los judíos talmúdicos, cabalistas y más, que es muy importante. Hoy quiero terminar con este asunto y en el próximo programa ir a un poquito más Biblia, pero es importante escuchar esta información, es muy importante. El judaísmo talmúdico es primariamente un sistema legal, en un sentido literal, tiene muy poco que ver con la religión. Es un antiguo grupo de culto político, con muchos seguidores que no son abiertamente judíos, por supuesto. Es por esto que muchos judíos abiertamente afirman ser judío y ateo al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser judío? Bueno, de hecho, el Talmud se originó en una secta farisea y en la antigua Cábala. Y Jesús les dijo que ellos eran de la sinagoga de Satanás. Hoy la mayoría de los judíos en Israel son practicantes de la ley farisaica, la ley talmúdica, la cual es enemiga de la verdad de Jesús y de Dios. El Talmud es la versión satánica de la Torá. Escuchen con atención, el Talmud es la versión satánica de la Torá, y esa es la ley que usan Chabad Lubavitch, la cual es el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Este Talmud se refiere a Jesús como siendo un ídolo y a sus seguidores como siendo idólatras. Afirma que Jesús está en bestialismo y que se está quemando en el infierno en una piscina de semen. Ahora bien, ¿de dónde podría provenir esto? De Satanás, de Lucifer mismo. Los libros del Talmud están basados en las enseñanzas de los fariseos. Para entender por qué Jesús tenía tal desprecio hacia esta antigua secta elitista, los cristianos deberían tener algún conocimiento acerca de los libros del Talmud, un conjunto de 63 libros escritos por antiguos rabinos. Estos libros contienen el código legal, el cual es la base del judaísmo de hoy y es de la ley judía. Maimónides, la principal autoridad judía medieval, enseñaba en su libro el conocimiento que es el deber de un judío exterminar con las propias manos a los judíos infieles, como Jesús. Y ahí usa, no Yeshua, Jesús, porque sacarle una letra al nombre de Jesús es una blasfemia y una maldición. ¿Qué dice? Hecha por los judíos, que su nombre y memoria sean borrados. Ahora yo pregunto, ¿por qué en la Biblia Reina Valera 1960 al nombre de Jesús le falta la última letra y está ligado a Cristo? ¿Quién hizo eso? No vamos a pensar que lo hayan hecho los judíos, ¿no? ¿Quién era Ignacio de Loyola? Judío. ¿Quién formó la orden jesuita? Los judíos. ¿Quién controla el Vaticano? Judío. Entonces, ¿qué puede sospechar usted? Es una abierta declaración de su filosofía. Entonces veamos. Maimónides, la principal autoridad judía medieval, enseña en su libro El Conocimiento
que es el deber de un judío exterminar con las propias manos a los judíos infieles como Jesús de Nazaret y sus discípulos. Según Israel Yahat, el autor de la Historia judía, religión judía y el peso de 3000 años, el fallecido rabino Menahem Schneerson, que fue considerado por los judíos ortodoxos como el Mesías viviente, una vez dijo, ¿qué dijo el Mesías viviente? El cuerpo de una persona judía es de una calidad totalmente diferente al cuerpo de los miembros de todas las otras naciones del mundo. O sea, por más que tú vengas de los hijos de Adán, ellos te sacan a un lado. Los cuerpos de los no judíos son en vanos. Y una diferencia todavía mayor existe en cuanto al alma. Un alma de un no judío proviene de 3 esferas satánicas, mientras que el alma del judío proviene de la santidad. Yo hago esta pregunta. Se hace sacrificio humano, se adora a Lucifer y dicen que provienen de Dios. Bueno, así es como ellos hablan. La propagandista judía Eliezer Weiss afirma que los judíos son una raza superior. Todo, ¿y en qué se diferencian de Hitler entonces? Todo en nosotros es diferente. Los judíos son ontológicamente excepcionales. Claro, los judíos adoradores de Lucifer, de Satanás, del demonio. Siempre hay que ponerlo en su lugar. Esos judíos. Estas son afirmaciones reales de gente real, acerca del mundo real. Estas son las declaraciones de los judíos. Estas son palabras que hacen irreal a nuestro mundo y han causado milenios de angustia innecesaria. Echemos un vistazo a algunas frases del Talmud, traducido de una versión alemana, para entender por qué los bárbaros jázaros estuvieron interesados en convertirse de repente en creyentes del Talmud. Y tal vez entender por qué los judíos siempre han sido cazados, donde quiera que ellos hayan estado. Existe tal vez alguna razón detrás de ello, ¿no? Datos importantes. Escuche lo que dice el Talmud, para que usted entienda el pensamiento de ellos. Para que usted no diga los hijos de Abraham. Sí, son de la sangre, pero hijos de Abraham, de sangre. Pero en hechos y obras, veámoslo. Solo los judíos son humanos. Los no judíos no son humanos, sino ganado. Y ahí da claramente el lugar en donde está, en el Talmud. Otra mención. Los no judíos han sido creados para servir a los judíos como esclavos. Los no judíos han sido creados para servir a los judíos como esclavos. Midrash Talpiot 225. Los no judíos tienen que ser evitados, aún más que un cerdo enfermo. Orach Chaim 57, 6, inciso A. Escuche esto, que interesante. Las relaciones sexuales con no judíos son como las relaciones sexuales con animales. Ketubot 36b. El índice de natalidad de los no judíos tiene que ser suprimido masivamente. No sé si usted escuchó que, hasta en películas lo han dicho, que la humanidad tiene que ser no más de 500 millones. Y que el resto hay que hacer lo posible para eliminarlo. ¿Qué dice acá en el Talmud? El índice de natalidad de los no judíos tiene que ser suprimido masivamente. ¿Y quiénes son ellos para? Bueno, en el Zohar 2, 4, inciso B. En todas partes donde ellos, los judíos, vayan, ellos serán los príncipes de los señores. Sanedrín 104, inciso A. Yo, Yahvé, te hago a ti la judería, el antepasado de los pueblos, te hago el escogido entre los pueblos, te hago el rey de los pueblos, te hago el amado entre los pueblos, te hago el mejor entre los pueblos, te hago el confiable entre los pueblos. Es Shabbat 105, inciso A.
te hago el judaísmo, dice. Y Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer, al judaísmo. Y también le dijo claramente que buscan un prosélito, y lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. No le gustó, pero le estaba diciendo la verdad. Los judíos siempre tienen que tratar, escuche esto, los judíos siempre tienen que tratar de engañar a los no judíos. Zohar 1, 168a. O sea que es filosofía, es mandamiento de ellos engañarte, mentirte, estafarte. ¿Se sorprende usted de lo que están haciendo en este gobierno? Bueno, a cada judío se le permite hacer uso de mentiras y perjurio para llevar a un no judío a su ruina. Están arruinando el país, ¿no? Reitero, cada judío se le permite hacer uso de mentiras y perjurio para llevar a un no judío a su ruina. ¿Usted está viendo las denuncias falsas y todo lo que están haciendo? Bueno, eso es filosofía talmúdica. Las posesiones, escuche esto, mire esto, las posesiones de los goyim, o sea, de los gentiles, de nosotros, se parecen a un desierto sin dueño, y todo aquel judío que las tome, la ha adquirido. Entonces ellos, el erario público es mío. Bueno, le vamos a dar un poquitito a esta, un poquitito acá, no, un poquitito a los amigos de allá y del otro lado. Porque al fin y al cabo ellos no ven a nadie. Escúchelo. Las posesiones del goyim, de los no judíos, se parecen a un desierto sin dueño, y todo judío que las tome, la ha adquirido. Yo lo agarré, no es mío. Listo, ya es de él. Cuando el Mesías venga, todos serán esclavos de los judíos. O sea que Jesús va a venir, bueno, el Mesías de ellos sí, es para que todos sean esclavos, durante 3 años y medio. Cuando Jesús venga, no. Cuando el Mesías venga, todos serán esclavos de los judíos. Erubín 43b. Entonces podemos dar una definición para cerrar hoy y vamos a continuar en el próximo programa, el próximo video. Entonces, ¿quiénes son los Illuminati? Escuche bien esto, Ellos comprenden los judíos bolcheviques de la antigüedad. Mataron 30 millones de rusos para tomar el control y Putin es representante de ellos. Los judíos bolcheviques. Los judíos Lubavitch de hoy, los sionistas, los comunistas. ¿Y usted cree que el comunismo es? Casi todo gobierno del mundo y sociedad secreta que ha hecho un pacto con Lucifer y ha participado en rituales de sangre, sean estos en sacrificios o bebiendo sangre, o ambos. Estas son prácticas de rituales y magia negra tomada directamente del Talmud y mire dónde viene, del Talmud y la Cábala. Y esos son los libros principales de los judíos de hoy, de la Chabad Lubavitch. Reitero, ellos comprenden. Entonces, ¿quiénes son los Illuminati? Ellos comprenden los judíos bolcheviques de la antigüedad, los judíos Lubavitch de hoy, los sionistas, los comunistas, casi todo gobierno en el mundo y sociedades secretas que han hecho un pacto con Lucifer y han participado en rituales de sangre, sean estos en sacrificio o bebiendo sangre o ambos. Estas son prácticas de rituales y magia negra totalmente directa del Talmud y de la Cábala. En otras palabras, el movimiento Lubavitch talmúdico surge del fariseísmo. Muchos fariseos secretamente pertenecieron a grupos ocultistas y satánicos judíos de tradición oral, conocido después como la Cábala. Una vez que entendamos que los fariseos de los tiempos de Jesús estaban envueltos en una sociedad secreta satánica, podremos entender que ellos lo odiaron tanto. Entonces, ¿quiénes son los Illuminati? Los fariseos también lograron matar a Jesús el Cristo porque alegaron que él había blasfemado a Dios, la cual es la ley de Noé número 2. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 10, 24 y 25? Acerca de que los discípulos del Maestro serían tratados de la misma manera que el Maestro fue tratado. No se olviden de sus palabras. Los Lubavitch son un grupo místico, porque ellos enseñan tanto la Kabbalah como el Talmud. Esta revelación los une a sociedades secretas de la actualidad
que se están armando para conducir al nuevo orden mundial, como por ejemplo los Illuminati, los masones libres y el grupo Bilderberg, solo por nombrar algunos. Así que parecería natural que estas sociedades secretas se mostraran a favor de un grupo judío místico, que tiene sus raíces activas en la antigua Cábala, un grupo que es el alma mater de las sociedades secretas de la actualidad, los Chabad Lubavitch. Entonces, ¿quién nos está gobernando si pertenece a esa secta? Usted ya escuchó el pensamiento. Esto lo continuamos en la próxima audición y el próximo programa, porque el tiempo ha avanzado bastante, pero si alguien pertenece a ello, usted vio cómo nos ve, qué piensan de nosotros, cuál es la intención cuando ellos quieren llegar al gobierno, ¿me entiende? Los problemas que tenemos. Bueno, en la próxima audición ya esto se ha extendido bastante. Vamos a mencionar textos bíblicos y vamos a aludir a lo que hemos leído directamente, porque he tratado de leer todo aquello que he separado para este programa. Entonces, ellos totalmente lo tienen oculto en el Talmud, toda la adoración a Lucifer y a Satanás. ¿Se sorprende usted de las cosas que pasan? No. En la próxima audición, en el próximo video, continuamos con esto. Dios bendiga a todos y hasta entonces.